Ya, listo. Pues bienvenidos a esta continuidad. Habíamos estado hablando de lo que eran las emociones, de que pues no consideramos o que haya unas emociones negativas o que no, o que esté mal sentirlas, sino lo que esto nos implica, ¿no? De que cuando estamos pues experimentando miedo, enojo y así son cuestiones que nos están avisando por experiencias que estamos atravesando y no por ello debemos como de evitar sentirlas o decir, no, es que debo de dejar de sentir enojo, ¿no? Sino un poquito el resumen del capítulo pasado, que esperemos lo hayan revisado antes de llegar hasta acá. Es como el tema de Y qué si no no es buen está momento mal. para ponerlo. Sí, antes de venirse para acá. Habíamos cerrado un poquito de explicarles este tema que nos introdujiste de la matea, de este libro de como, como de cómo, Veámonos. cómo ir mapeando este tipo de emociones, ¿no? Porque decíamos que a veces salimos al mundo queriendo sazonarlo muy diferente y a veces solamente conocemos dos o tres emociones, ¿no? Y entonces, si alguien llega muy triste y nosotros no sabemos cómo experimentar o qué, o no no nos hemos permitido experimentar la tristeza, muy probablemente no sea que no querramos aceptar la tristeza de esta persona, sino que como nosotros no sabemos qué es eso, no lo recibimos bien, ¿no? Y Fíjate, y fíjate que bueno, pienso que. Ajá, y que bueno, estas emociones pues nos generan sensaciones, ¿no? Entonces también quizá valga la pena diferenciar un poquito entre qué es una emoción que me lleva a una sensación. fíjate que pienso que está lindo como lo pones, porque a veces el problema que tenemos en general, y esto aquí sí caemos hombres, mujeres, no tal, porque no nos enseñan a definir qué es lo que siento, como que parece que es algo que está es tan del ser humano que todos lo sentimos, pero nadie se detiene con nosotros cuando éramos niños a decir, mira, que estás pasando, o sea, estas maripositas en el estómago, se llama ansiedad o amor o tristeza o enojo. Entonces pareciera que nosotros todos entramos de manera muy silvestres a las emociones. Y cuando hacemos una diferencia entre la sensación de la emoción, que la sensación será lo más primario y la emoción será lo que construimos a partir de esa sensación o de ese grupo de sensaciones, podemos empezar a reconocer que muchas cosas se parecen bastante, pero la forma en que las palabramos y lo que nos pide nuestro cuerpo, ¿no? Como será lo diferente. Y si crecemos nuestro lenguaje emocional, pues tenemos más posibilidades para expresar lo que tenemos. El otro día tenía una conversación con un cuate que decía, es que yo no sé por qué cuando era niño adolescente, es como, lo único que, o sea, como que algo me pasaba que no lograba definir qué es lo que tenía y pegaba. Y entonces, ya sabes, de esas personas que se pelearon 475 millones de veces. Y un poco lo que decíamos era eso, pues es que ante el poco recurso verbal y la cantidad de emoción que estaba sucediendo en tu cuerpo, lo único que él tenía disponible era, pues me agarro a fregadazos, ¿no? Entonces creo que a veces es eso, si no logramos decir, tengo todo este mapa, o nos agarramos a fregadazos como él, o nos restringimos y nos recluimos, o nos introvertimos, o sea, es como, no podemos decir exactamente qué me está pasando en mi mundo interno. Sí, y creo que también.
Ahorita lo ibas mencionando y dije, creo que estaría padre tomar un curso así como de escritura o algo que no, que nos pudiera dar más herramientas para verbalizar lo que vamos sintiendo, ¿no? Porque incluso, o sea, que como el ejemplo que tú ponías de esto que tú estás sintiendo, más bien yo te diría, descríbemelo. Ujú, O sea, sientes una picazón, sientes un nudo en el estómago, sientes que te falta el aire, sientes que tienes ganas de salir corriendo, ¿qué es lo que estás sintiendo, no? Porque, pues a veces, pues precisamente como es algo que nos pide una acción, no, a veces no nos damos tiempo ni siquiera para saber qué acción nos estás pidiendo, solo la estoy haciendo, ¿no? Y tampoco es como de que, bueno, hay que hacer conciencia de todo lo que nos está pasando, porque pues no saldríamos de la cama, creo, si nos quedáramos tan en voy a experimentar qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo, sino pues a veces la pausa que mencionamos en la en el capítulo anterior, pues como que ver qué nos está o qué nos ha pedido nuestro cuerpo últimamente o qué nos hemos pedido nosotros, ¿no? Entonces, retomando Matea, que es como una pequeña brújula, o yo lo veo como una pequeña brújula emocional, pues la primera emoción de la que nos hablan es del miedo, ¿no? El miedo a veces, o yo lo experimento como cuando salgo y no tengo las herramientas para enfrentarme a lo que me está sucediendo, ¿no? O sea, voy a un examen, no estudié, entonces no tengo las herramientas para responder. Entonces, ¿qué es lo que a veces me puede atravesar? Es pues miedo es una situación que no conocía y ya estoy aquí, ¿qué hago? ¿No? Y pues lo que nos manda o lo que nos pide es como pues buscar protección, preguntar si estoy perdido y tengo miedo, pues es como de, oye, pues buscaré indicaciones, veré a alguna persona que yo considere como autoridad, no sé, estás viajando y no conoces la ciudad a la que estás yendo o estás en otra zona diferente a la ciudad donde vives y no conoces las direcciones. Pues probablemente te vas a acercar a alguna figura de autoridad donde tú te sientas protegido y pedirle indicaciones. ujú. Me gustó cómo lo pusiste porque creo que es importante darnos cuenta que las emociones nos piden cosas en el mundo de lo social. Claro, nos piden unos ajustes en lo individual, pero es en función de lo social, es nuestra antena para el mundo de lo social. Entonces, cuando decimos el, el miedo lo que nos pide es protección, nos pide cuidado y autocuidado. Entonces es lindo porque decíamos ahorita, cuáles son las sensaciones, ¿no? De miedo? Y aquí es lo primero que tendríamos que hacernos una pausa. ¿Cómo se siente el miedo en tu cuerpo? Es como, ¿a qué le llamas miedo? Aquí no hay un registro único. Hay personas que lo sienten en el estómago, hay personas que lo sienten en la cabeza, hay personas que lo sienten como una parálisis y una rigidez corporal. Pero quizá el ejercicio aquí, si estás de acuerdo, mi querido Pedro, es que cada una de las personas que nos están escuchando hagan una pausa, se detengan y digan, ok, ¿cómo se siente el miedo en mi cuerpo? Lo normal, o sea, lo normal no porque esté bien, sino lo común más bien. Vamos a cambiar la palabra normal por común. Lo común es que el miedo se siente en el estómago, que cuando tengo miedo lo que se siente es como un vacío en el estómago con una parálisis de cuerpo, donde mi cuerpo lo que me está diciendo es detente. Lo que quiere hacer el miedo es que nos hagamos chiquitos porque hay algo que, o sea, ahora sí que hay algo que me hace temerle, ¿no? Porque siento, ¿no? Como que algo me puede lastimar, o sea, algo me puede, o sea, como me puede hacer daño. Sí, creo que yo experimento el miedo como con vibraciones en todo el cuerpo. O sea, recuerdo como experiencias de miedo y es como si estuviera teniendo frío, pero vibrando, ¿no? Entonces, como dices, no hay una manera.
normal o correcta de sentir el miedo, solamente hay que identificar que pues esto que me está ocurriendo me está pidiendo quizá protección porque me siento inseguro en alguna zona oscura o en alguna zona nueva o abriéndome a relaciones nuevas, ¿no? O sea, he platicado un poco de lo que he atravesado últimamente, como de que terminó una relación mm, fuerte y bonita para mí, entonces pues como que me ha costado trabajo y sentir miedo a abrirme hacia los otros, ¿no? Porque pues a veces el amor pues es este riesgo de pues entregarte y que tú esperas que no, pero pues que probablemente te puedan lastimar, entonces es miedo hacia lo desconocido o incluso a lo conocido, o sea, miedo a un dolor que ya conoces y dices, no, compadre, yo no quiero volver a pasar por ahí, entonces mejor no me arriesgo. La segunda emoción de la cual nos habla esta brújula es la angustia o incertidumbre, ¿no? Y un poco pues ligado a esta parte de pues arrojarme a nuevas experiencias que pues yo espero que pasen ciertas cosas porque yo o vamos Ujú. haciendo pasos para que pues, no nos ocurra, pero pues, realmente, aunque uno diga, güey, ya pasé la prueba A, B, C y ahora sí sé que esto no va a ocurrir, puede ocurrir, ¿no? O sea, creo que solamente la única, por ahí decía, creo que mi papá, como que lo único que seguro que tenemos es la muerte, ¿no? O sea, que todos vamos a morir en algún momento, pero de ahí en fuera pues uno puede emprender un proyecto con muchas ganas, tomando precauciones en todos los riesgos posibles, pero la incertidumbre de que algo malo puede ocurrir probablemente está por ahí. Y la angustia es un sentimiento muy interesante. Me gusta cuando decimos en lo existencial que la conciencia siempre es conciencia de algo, nunca es conciencia de nada. Es decir, lo que es, o sea, nuestra capacidad mental, ¿no? Que tenemos todos, intenta adelantarse a mayor o menor medida, o sea, con las herramientas que tengas. No importa si tus herramientas te dan para esto o te dan para muchísimo, o sea, nuestra conciencia lo que está intentando hacer es adelantarse al mundo, adelantarse a todas las posibilidades. Me gusta pensar que es como Doctor Strange en la película de, ¿no? De Endgame, donde se pone a ver todas las posibilidades posibles nada más que a una velocidad, pero rendemoniada. Eso es lo que hace nuestra conciencia. Cuando viene la angustia, es porque es como si fuera nuestro sistema de alerta, donde no estamos pudiendo crear un mundo nuevo. O sea, donde me faltan herramientas para poder crear este mundo nuevo y no me le puedo adelantar. Y como no me le puedo adelantar, es como surge un sentimiento, es como de vacío, un sentimiento de hueco. Es importante darnos cuenta cuándo es miedo y cuándo es angustia. Y aquí hay un super tip que les podemos dar. El miedo es miedo a algo, la angustia es angustia de nada. Es decir, le tengo miedo al fantasma, le tengo miedo a ese señor que me puede hacer daño, le tengo miedo a que me rompan el corazón, o sea, tengo miedo porque cuando me adelanto, sí sé que me puede pasar. Yo con algunas personas juego, ahorita que tú hablaste del tema de pareja, que no sé si te ha pasado que de repente tienes una relación con alguien y dices, puta, tú me vas a romper el corazón, man. O sea, tú me vas a mandar a terapia los siguientes 2 años de mi historia. Ya tú sabes si le entras o no le entras, ¿no? Pero ese es miedo porque en el adelantamiento que tenemos con esa persona, me da miedo porque tengo claridad de lo que me puede pasar. La angustia es angustia de nada, es decir, no me alcanzan los registros para poder darme cuenta de qué me puede pasar, pero algo me puede pasar y me angustio. Entonces, hacer ese reconocimiento nos ayuda a poder entender mejor, de mejor manera, qué es lo que me está pasando.
hay algunos niños, por ejemplo, en edades entre los 2 a los, ¿no?, 8 años, que empiezan los famosos terrores nocturnos. Y estoy elongando mucho la edad, pero porque hay personas que se salen un poco como del, ¿no?, del estándar. En los terrores nocturnos sí tenemos que darnos cuenta si lo que el niño está sintiendo es miedo o angustia. Porque si lo tratamos igual, si de nos podemos enojar con él o con ella, si de ya, te dije que entres a tu cuarto porque no hay nada. Pues si es miedo, si el miedo, dice la Matea, el miedo requiere compañía. El miedo no se quita, ¿sabes? Como sin la compañía. Podemos quedarnos con él, dar una figura transicional, ¿sabes? Como poner la lucecita de noche, o sea, podemos generar estrategias, total. La angustia es angustia de nada. O sea, la angustia lo que nos está pidiendo es ayúdame a construir mundo. Si yo le digo, vete a tu cuarto, tal, y el niño está angustiado, no va a salir de la angustia porque no le alcanzan las herramientas para poder construir el mundo. Entonces lo estoy dejando otra vez ahí, ¿no? Lidiando con tal, con lo que sea. Y lo que va a hacer nuestra cabeza es a intentar construir fantasía, ¿no?, de mundo. Entonces puedo construir fantasmas, brujas, muertos, bla, bla, bla. Entonces, como, y puede pasar de la angustia al miedo, ¿no?, o del miedo a la angustia, ¿sabes? Como entonces, estos dos sentimientos son importantes que los reconozcamos no solamente en nosotros, sino en los, ¿sabes? Como en los que acompañamos, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestra pareja, porque si no lo reconocemos, no sabemos qué tenemos que trabajar. Lo mismo pasa en una relación de pareja. Tengo miedo a que me pongan el cuerno o tengo angustia a que salgas. No es igual, no genera un proceso. Es que eres un celotípico o una celotípica. Ok, pero espera, ¿qué te está diciendo la sensación? O sea, es como, ¿qué te está pidiendo? ¿Te está pidiendo compañía o te está pidiendo crear mundo? Son dos carreteras completamente distintas. Sí, te está pidiendo seguridad porque a lo mejor traes ahí conflictos de inseguridad por cosas anteriores, o te está pidiendo, pues acompáñame a hacer un mundo, pues, o sea, darle pies y cabeza a lo que yo no le alcanzo a dar pies y cabeza, ¿no? Porque pues quizá nunca haya estado en una relación donde haya estado tan enamorado y pues no sé qué es esto que me está pasando, pero pues me está pasando algo, ¿no? O sea, y entonces pues genera incertidumbre porque pues nunca lo había atravesado. Ujú, ujú. Entonces, ve, qué padre, porque si nuestra pareja o nosotros mismos, o no, ¿no? Como estamos pasando por un momento complicado, por ejemplo, de celotipia, es como sí tendríamos que darnos cuenta desde qué lugar se resuelve de maneras muy distintas, ¿no?, en un sentimiento que en el otro. Sí, y creo que como dices, lo importante es saber qué es. O sea, creo que este tip es súper valioso de que el miedo es miedo a algo. O sea, que ya lo pueda yo nombrar y que también la otra persona esperemos sea lo suficientemente receptiva para cuando hablemos de nuestros miedos, pues no nos digan, ah, ¿cómo crees? Ujú, O sea, ¿cómo te va a dar miedo eso? ¿No? O sea, es como de, oye, pues, me estoy abriendo. Entonces también como que esperemos que todos, y pues a veces quizá me tocará incluirme a mí, tenga la suficiente capacidad de recibir los miedos de mis seres queridos para que cuando me hablen de ellos, pues no los mande o los descalifique, sino porque nos están pidiendo, y si nos los están contando a nosotros es porque nos están pidiendo seguridad a nosotros, ¿no? ujú, ujú. Y pues si nos están hablando desde la angustia, pues acompañar a construir qué es lo que no te está alcanzando a ver. Exacto, exacto. La siguiente es mi favorita, es la que habito casi siempre, la tristeza. Yo creo que si yo tuviera ese tablero de intensamente, mi tristeza sí sería como la que lo maneja, ¿no? Esta nos habla pues muchas veces de los deseos no cumplidos, ¿no? De buscar, pues, qué nos ha pasado que no se nos cumplen pues cosas que hemos trabajado por ellas y pues a veces no suceden.
y creo que ahí pues es ver si estos deseos realmente son, o lo que yo he intentado trabajar es si son míos o son impuestos, ¿no? O Ujú. sea, como lo dijiste muy al principio, estas emociones se van mucho a lo social o son respuestas a lo social y a veces sí son deseos que pues, nosotros queremos tener, como en este caso, quizá tener una vida en pareja porque me gusta compartir con alguien especial, o son deseos de tener que acceder a cierta posición socioeconómica y que a lo mejor tú dices, oye, pero pues a mí no me interesa eso, yo quisiera tener otro tipo de posibilidades, pero pues no me interesa adquirir ciertos bienes materiales, vivir en cierta zona de la ciudad, etcétera, sino como que pues ver si esta tristeza no nos está hablando de que estamos intentando cumplir sueños que no son o deseos que no son nuestros. Me gusta cómo lo explicaste, porque la tristeza, la tristeza es ese movimiento que hace emocional nuestro cuerpo para marcarnos que nos quedó un poquito grande el traje. No lo suficientemente grande como para no alcanzarlo, solamente un poquito grande. Es como, es decir, si lo ponemos en ropa, no es el pachuco, o sea, es como que el traje le quedó como del papá, sino es que no fue a tu medida, te sobró cuerpo o te faltó cuerpo. Por eso, o sea, por eso no, la tristeza me encanta como lo bonita que pones el intensamente. Es muy bonito la caricaturización que hacen, ¿no? En Pixar de la tristeza. La tristeza está acostada, pero le levanta la patita a alegría para que la jalan. La tristeza no, sabes, como no nos confundamos a los procesos melancólicos. El proceso melancólico es esta tristeza que se deja en una cama a morir. La tristeza es este momento donde podemos seguir siendo funcionales, pero decimos, no me alcanzó. Es como cuando cuento un chiste y no se rieron. Es como cuando me tardé 3 horas echándome, es como millones de, ¿no? Le echo millones de ganas para salir todo, ¿no? Todo guapo, toda guapa, ¿no? De mi casa. Y nadie me dijo, qué bien te ves. Es que llevo 2 meses en el gimnasio partiéndome la cara y a dieta. Y llega, o sea, llega mi tía, mi tío, mi papá, ¿no? Mi cuate, ¿no? Me dice, todavía sigues muy gordito. Hijo de la chingada, ¿sabes? Como, o sea, es ese movimiento donde dicen, no me alcanzó. Y tú das el tip perfecto, Pedro. La tristeza tiene que ver con las expectativas que yo o el mundo tienen de mí. Y estas expectativas pueden ser reales o fantasiadas. Entonces, lo que tendríamos que revisar, es el botón que se nos prende en ese sentido, es qué significa, o sea, perdón, cuáles son esas expectativas que yo o el mundo tienen de mí. Y si esas expectativas son reales, son posibles, son alcanzables, o son una loquera que se inventaron porque creyeron que yo era tal o porque mi papá quería, ¿no? Como satisfacerse, ¿no? De manera simbólicamente conmigo, lo que sea. Estaba platicando el fin de semana con un tipo que es muy interesante porque me dijo, y esto me parece que muchas personas tú lo vas a lo mejor a poder comprender mejor porque tú eres deportista, pero me dijo, güey, yo empecé con mi deporte porque era lo que me gustaba. Pero como el papá también quería ese deporte, pues entonces el papá lo empezó a apoyar. Y pasó de una cosa divertida que él hacía porque le gustaba, en lo que se volvió bueno, a que ahorita odio el deporte. Yo odio el deporte porque cada vez, ¿no? que vamos a un, este, a un juego, mi papá está con toda su expectativa. Y si yo no, sabes, como no hago el pase bien, si yo no driblo bien, si yo no hago lo que tengo que hacer, puta, los gritos vienen al por mayor, salimos del, ¿no? ¿no? De hacer el deporte y entonces viene un turbo cague, ya lo odio.
porque la expectativa que él tiene del papá es que él va a ser profesional. Sí, creo que nos pasa mucho o no sé, ahorita me vino un pensamiento así de como que, y es que se nos olvida que estamos jugando. O sea, como que estamos jugando a intentar ser adultos funcionales o estamos jugando a cualquier deporte, ¿no? Digo, creo que los atletas profesionales se lo toman mucho más en serio que los que somos amateurs, pero incluso al amateur le pasa. O sea, a mí que me gusta correr de repente o levantar peso y así, de repente se nos olvida por qué iniciaste esto, ¿no? Y como nada más era por salir a correr. Y de repente ya estás preocupado por con qué tenis estás corriendo, cuánto tiempo estás haciendo, cuánto no sé qué, y ya lo bonito por lo que iniciaste se te olvidó, y a lo mejor eso te puede llevar a estar triste con algo que al principio te generaba gozo, ¿no? O sea, es que era por salir a jugar básquet con mis amigos los fines de semana y de repente tienes una temporada donde todos los partidos con tus amigos los estás perdiendo y dices, nah, ya para qué voy a ir con estos cuates si siempre perdemos. Y es como de, compadre, no estás jugando en la NBA y aún en la NBA solo hay un campeón por temporada. Ujú. ¿No? O sea, creo que lo mencioné en ese capítulo perdido por ahí, de que le preguntan a un basquetbolista, ahorita no recuerdo quién era, de que si por haber perdido, por no haberse quedado campeón, era una temporada fracasada o de fracaso. Y él le contesta al periodista de que te ascendieron este año. Y el periodista dice, pues no. Dice, entonces, ¿consideras que tu año es un fracaso? Dice, pues no, le dice, es que es lo mismo en el deporte, o sea, todos queremos ser campeones, sí, nos anhelamos ser campeones, pero solamente uno llega a ser campeón, todos los demás les estamos trabajando, ¿no? Entonces, como que quizá a veces es solo reconocer que esos deseos, si son posibles o no, esas ambiciones que claro que queremos trabajar para ser mejores día con día, pero pues a veces estamos con expectativas y más hoy en día con estas chunches en las redes sociales, creo, que pues son a veces un cuento. O sea, a veces se nos olvida que los influencers y algunas otras personas viven o nos cuentan un cuento porque no sabemos si esa es su realidad. Hay algunas parejas que o podemos estar en pareja y subir una foto súper bonita aquí en el atardecer y a veces es como y terminando la foto ni nos pelamos o estamos peleados, pero pues teníamos que crear contenido porque nos dedicamos a crear contenido. No sé, hay muchas historias que las redes sociales a veces nos imponen y nosotros las creemos como realidad y ya no como entretenimiento. A la siguiente emoción. Creo que es algo que los hombres eh, conocemos bastante bien porque lo platicábamos la semana pasada de que a veces nosotros solo conocemos o el estar bien o el enojo, ¿no? Porque son las dos emociones que nos validan, como de tú tienes que estar bien o vas a responder con enojo. Y el enojo, pues lo platicábamos mucho la semana pasada, habla de los límites, de cuando, o sea, sí hemos tenido, o bueno, yo he tenido consultas que nos dicen, es que ya no debería de enojarme o quisiera enojarme menos, y es como de, pero ¿en qué situaciones te estás poniendo que te llevan al enojo? ¿No? Porque pues a lo mejor nos estamos poniendo en situaciones que pues nos están rebasando nuestros límites. A veces sí también habrá que tener en cuenta si pues fue porque estábamos distraídos y alguien nos ganó un lugar en el tráfico y ya nos enojamos como que porque estamos hiper alertas o realmente fue alguien que está transgrediendo pues mi persona o está amenazando mi seguridad y entonces tengo que responder pues para que no rebasen mis límites y tener mi seguridad y la de mis queridos. Es lindo pensar que el enojo, estoy de acuerdo contigo, que es una
emoción que constantemente tenemos, ¿sabes? Que se nos da permiso en la masculinidad y parece que nos pegamos en nuestros pechitos, ¿no? Para ver quién ruge más fuerte. Es reprimario eso, pero, ¿no? Pero así parece de repente. Pero el enojo, que es la emoción de la puesta de límites, el problema es que nada más nos demos cuenta si no estamos matando una mosca con una bazooka. Es como, porque creo que la bronca del enojo tiene que ver con el gradiente. O sea, la pausa que te pedimos que hagas es, ¿esta mosca necesita una bazooka o necesitas un matamoscas? O abrir la ventana. O A lo abrir la mejor ni siquiera ventana. necesitas matarla. Exacto, porque a veces quieres poner como un golpe de autoridad en algo que es como, ni te importa, ni le importa a nadie, y estás teniendo un despliegue energético que a veces tiene que ver porque tienes otras emociones ahí atrás y entonces estás utilizando la vía del enojo para poder sacar la tristeza, la angustia, el miedo, la ansiedad, bla, bla. Yo de repente veo, claro, por mi momento de vida donde estoy siendo papá de dos chiquitos, yo de repente veo que los papás nos dejamos, o sea, nos dejamos ir a unos gritos locos con un escuincle de 3 años, pero yo decía, "No, lo que hizo estuvo tan fuerte". Y cuando lo revisas, el otro día escuché a alguien gritarle durísimo a su, pero es que no sé qué hay, estaba así, ¿sabes? Es un despliegue emocional gigante de, ¿no? Así que el niño se puso a llorar y todo el rollo. Y cuando me detuve a ver, eso no era enojo, fue miedo. El niño ¿sabes? Como se estaba acercando demasiado, o sea, peligrosamente a unas escaleras y se pudo haber caído. Y sí se pudo haber caído, se pudo haber golpeado fuerte. El despliegue, no, o sea, es como emocional, no fue de enojo, fue de miedo. O sea, tuvo miedo que su hijo se hiciera daño y como no lo supo registrar, lo mandó a la más conocida y entonces pega mejor un grito Ujú. sabroso, pero no es un grito de puesta de límites. O sea, tienen su característica unos límites a las escaleras, no, bla, bla. Es como, pero la bronca es que está escondido un miedo que seguramente trae una cola gigantesca, ¿no? Tal, que está mal trabajado porque no es una emoción de enojo, es una emoción de miedo, pero como no está registrado, nos fuimos miedo, la angustia, bla, 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 todo en el mismo carrito y que utiliza la vía del enojo para salir. Por eso es importante que reconozcamos cuál es la sensación que tengo para saber qué me está pidiendo. ¿Tengo que poner un límite? ¿Tengo que matar la mosca? ¿O solamente tengo que abrir la ventana? O no, 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 esto no es una mosca. Esto sí es, ¿sabes? Como un algo, o sea, es como un marciano que viene a comer para siempre. Entonces ahí sí saca las bazucas. Sí, ahí sí se metió algún animal, estoy en una casa de campo y se metió algún animal que no conozco, una serpiente y así, pues sí. Y aún así es como estas mezclas extrañas, ¿no? O sea, porque pues se puede estar metiendo el miedo por de lo desconocido, la angustia de que yo no sé cómo reaccionar ante esto porque me genera incertidumbre y pues el enojo de que pues tengo que salir a defenderme. Ujú, Entonces, pues sí, es como, pues tener esta pausa para en lo social, porque a veces, como dices, pues si se presenta este alien, pues no me voy a dedicar a detenerle. Bueno, le tengo miedo o me ujú, enojo porque se presentó. No, o sea, ujú, a veces tengo que reaccionar, ¿no? Porque también es como de, bueno, y si no me pasa nada, pues también nos está diciendo que pues estás en un desconecte total ujú. con tus emociones. Y mira, sin querer, con eso que dijiste, nos vamos a la última emoción. La alegría. Esa que siento que a veces nos piden mucho habitarla casi en todo momento y se nos olvida que son precisamente momentos, ¿no? O sea, que la alegría se nos presenta cuando nos está pasando algo lindo, pero pues que así como el miedo o cualquier otra emoción, no va a habitar constantemente en nuestro día, sino al haber un momento que nos genere gozo, deseo, así como que algo lindo, pues nos va a brincar la alegría, pero pues no vamos a estar todo el tiempo con una sonrisa si a lo mejor pues estamos, ¿no?
habrá doctores, habrá abogados, etcétera, policías que pues no puedan estar habitando todo el tiempo, o bueno, y esperaríamos que no, porque si no creo que estaríamos en un momento de histeria de que no me puedo salir de la alegría. Es que creo que justo, o sea, justo nos pones en el tip perfecto. La alegría, como el miedo, como la tristeza, como el enojo, es una respuesta sensible, entonces, como a lo que está sucediendo en el mundo. Si queremos todo el tiempo estar en alegría, no es alegría, es maniaquez. Y la maniaquez no es, o sea, el estado maníaco no es un estado, o sea, es como óptimo de la existencia humana. Eso, o sea, intentemos estar cómodos, contentos y así. Pues sí, claro, todos. O sea, la alegría es este movimiento que, ¿no? Que dice nuestro cuerpo, las cosas están bien. Está, ¿sabes qué? Es justo, es el registro para decir, ay, mira, todo está bien. Y todo está bien no significa éxito para siempre. Todo está bien significa que, pues las cosas como las estoy viviendo, estoy cómodo, ¿no? O relativamente cómodo. Ahora, creo que es importante que este es un registro, o sea, la actividad alegre, o sea, más bien la emoción de alegría, es un registro en donde tendríamos que darnos cuenta qué hiciste para poder decir, "Mm, chido, qué ajustes hiciste en tu casa, qué ajustes hiciste en el trabajo, qué ajustes hiciste en tu vida, para decir, estoy cómodo. Yo lo pongo, por ejemplo, mucho con el cuerpo, porque eso es como, me parece que es muy primario, pero pero son esos días en donde te despiertas y dices, bien, bien, no tengo el mejor cuerpo, pero estoy bien, estoy cómodo, me siento tranquilo, me siento poderoso o poderosa, ¿sabes? Como me siento bien. Entonces, y creo que cuando nosotros accedemos a esa vía, nos genera autoconfianza, nos genera seguridad, nos genera autoestima. O sea, la alegría es un sentimiento muy poderoso porque lo que genera es una sensación de bienestar. Y el Entonces, bienestar nos ayuda a movernos. exacto. Entonces, creo que lo importante y un poco en este repaso de la matea, miedo, ansiedad, tristeza, enojo y alegría, queríamos en este capítulo dar como un registro muy simple. Estamos hablando de 5 emociones cuando hay más de 300 registradas, pero si empezamos con 5 ya vamos empezando, ¿no? Bien. Pero es importante que reconozcas estas 5 emociones básicas, estos como los colores primarios, para que luego las juntemos y empecemos a hacer mezclas de emociones mucho más complejas, ¿no? Pero volvemos a la película de Intensamente, nuestro tablerito tiene que arrancar primero por 5 que sepamos manejar. Si no, entonces cuando nos llega el tablerón, pues se nos prenden foquitos de diferentes colores que no sé cómo mover. Sí, creo que precisamente lo que planeamos hacer con este capítulo, hasta para nosotros mismos, es un repaso de desde dónde se parte y que todo esto pues es como lo dices, o sea, como el artista que tiene pues su palette de colores y tiene solamente al principio tiene los colores primarios y ya de ahí vamos haciendo mezclas, ¿no? Creo que ya después podremos ir haciendo este tema de qué pasaría si mezclamos el miedo con la angustia o el miedo con la alegría, se puede, o sea, ahí se me fue, ya. Aquí seguimos. No sé por qué me ganó la pantalla. Entonces, pues simplemente es como que esa parte pues de reconocer estas primero para después ir viendo, oye, creo que esto se siente diferente a lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿qué podría ser? Ujú. Sí, me parece que emociones más complejas, por ejemplo, en la película de Intensamente, de repente alegría y tristeza agarran la misma bola y entonces ya se vuelve amarillo y azul. O sea, es Como como, una melancolía así ah, chistosa. ah. Sí, entonces ya podemos empezar a hablar como de estructuras más complejas, más, ¿no? Como que piden más cosas. Pero hoy lo único que te pedimos como tip es que hagas una pausa, que te des cuenta cuál es la que regularmente habitas
y de ahí empecemos a rascarle. Y si tenemos más registros emocionales, más mapeo emocional, pues es más fácil que podamos comunicar nuestro mundo interno y que le sea más claro al otro que por qué le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo y que sea más, también más claro para nosotros por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Sí, y creo que entre más sepamos describir lo que estamos experimentando, el otro podría llegar a tener un poco más de empatía y que quizá ese sería nuestro siguiente tema, que es esta cosa que le decimos empatía, ¿no? De Ujú, pues ver cómo ir hacia allá, cómo construir estos puentes sociales, pues no sé si llamarlos, no, creo que no serían más sanos, pero o sea, como más empáticos, más para acercarnos a los otros y que pues los otros nos puedan recibir, quizá no como queremos, porque realmente solamente nosotros mismos vamos a saber, ¿no? Es ujú, este tema de que somos únicos y solamente nosotros sabemos en esta cosita llamada cuerpo que estamos experimentando. Pero ujú, entre más sepamos describirlo, el otro puede decir, ah, sí, yo también he sentido estos hormigueos, este dolorcito, este huequito, estas vibraciones. ujú. Pues nos vemos en el siguiente capítulo con la empatía. Sale, pues. Pues muchas gracias a Cuídense. todos. Ahí.